Hola a todos y a todas, compañeros, compañeras, profe. Bueno, en el siguiente video queremos mostrar en conjunto con mi compañera el tema que hemos decidido desarrollar en dicha clase. El tema de discriminación u hostigamiento por orientación sexual e identidad de género en las escuelas. También queremos contarle que hemos decidido buscar mucha, pero mucha información respecto al tema. Vamos a presentar los conceptos, establecemos diferencias con cada una de ellas, Cómo debe seguir el caso en la escuela, cuáles son los protocolos a seguir y las estrategias a abordar. A continuación, le vamos a mostrar nuestro desarrollo. ¿Qué es la discriminación? En comportamiento social, la discriminación es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, entre otros. ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? Las personas en el momento de nacer son clasificadas en relación a su sexo y su género. Su sexo está determinado por las características biológicas, hombre o mujer. Es inmutable, es decir, no se cambia porque es una cualidad biológica. En cambio, el género, en función a su sexo, a las personas les son atribuidas determinadas características sociales y culturales que afectan a lo largo de su existencia a las relaciones que mantengan con su entorno y consigo mismas, señalándolas como femeninas o masculinas. ¿Qué se entiende por orientación sexual? La orientación sexual es independientemente del sexo biológico o de la identidad de género de las personas. Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de diferente género, del mismo género o de ambos géneros. Así también la capacidad de mantener relaciones íntimas con las mismas. Dentro de la orientación sexual existen tres grandes tipologías. La heterosexualidad hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una gran atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo. La homosexualidad hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. También se encuentra la bisexualidad, que hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una gran atracción hacia personas de ambos géneros y de mantener relaciones sexuales con ellas. La homofobia, ¿qué es? Es el miedo racional a la homosexualidad o a las personas con orientación homosexual o que parecen serlo. La homofobia se expresa en rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia que pueden ser violatorias de los derechos humanos. Podemos encontrar tres tipos de formas de homofobia. La homofobia conductual, que es aquella en donde podemos encontrar agresiones, aislamiento, insultos, otros. La homofobia cognitiva, donde encontramos creencias irracionales sobre los homosexuales, estereotipos y prejuicios. Y la homofobia afectiva, en donde encontramos miedo, vergüenza, asco, otros. ¿Qué se entiende por identidad de género? La identidad de género es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo también la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Dentro de la identidad de género existen las personas cisgéneros, que son aquellas que se sienten identificadas con el sexo asignado al nacer, y las personas transgéneros, que son aquellas que no se sienten identificadas con el sexo asignado al nacer. Existen algunas variantes del transgenerismo. Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto, que social y culturalmente se asignan a su sexo biológico y que optan por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas para educar su apariencia física biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. En el caso de las personas travestis, son aquellas que expresan su identidad de género, ya sea de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir,
actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación del cuerpo o no. La intersexualidad integra a las personas que poseen características genéticas de hombres y mujeres y se ha definido como todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. En la actualidad, tanto en el movimiento social LGTBI como en la literatura médica y jurídica, se considera que el término intersex es técnicamente el más adecuado. Una persona intersex puede identificarse como hombre, como mujer, como ninguno de los dos. Algunos niños pueden sufrir disforia de género, también llamada como trastorno de la identidad de género, que es un diagnóstico psiquiátrico que describe una discordancia entre la identidad de género y el sexo físico o asignado al nacer, con el que las personas afectadas no se identifican ni se sienten como propio y que les causa algún malestar. Para detectar la disforia de género en los niños hay que prestar atención a algunos comportamientos. Presta atención a las señales en los niños pequeños. Ten en cuenta la insistencia del niño de ser del sexo opuesto. Es posible que el niño les diga a los demás que pertenece al sexo opuesto. Algunas veces los niños cambian de nombre basándose en la identidad de género. Presta atención a los juguetes con los que juegan y las actividades que se niegan a hacer. Un niño puede expresar un fuerte rechazo a las actividades que está asociado al género. Reconocer el disgusto por su anatomía. Un disgusto por su anatomía puede ser una señal de disforia de género. Observa si el niño tiene más amigos del sexo biológico opuesto. Junto con otros comportamientos, un niño que tiene disforia de género puede juntarse naturalmente con niños de su verdadero género. Es posible que pase más tiempo con compañeros de juego y amigos del sexo opuesto, en lugar de niños del mismo sexo biológico. ¿Qué es la transfobia? Se define transfobia a toda aquella adversión y rechazo que experimentan los individuos hacia las personas transexuales. Generalmente la transfobia no hace distinción entre las personas transgénicas. ¿Qué significa el acrónimo LGTBI? LGTBI es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gay, bisexual, trans. El término trans se refiere a travestis, sexuales, transexuales o intersexuales. La Ley de Identidad de Género es la 26.743, que fue promulgada el 23 de mayo de 2012. La primera ley en el mundo que no exige a la persona ningún diagnóstico ni orden judicial para expresar su identidad de género, a ser tratada de acuerdo a ella e identificada de ese modo en su documentación. ¿Quiénes pueden solicitar el cambio de registro de género? Todas aquellas personas cuando sus nombres, imagen o sexo no coincidan con su identidad de género autopercibida. El día 17 de mayo se considera el Día de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, tal como la Ley número 2687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el 17 de abril del 2008, considera que el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de las enfermedades mentales, que existe en una campaña mundial para incluir el 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia. Para romper con algunos mitos acerca de la orientación sexual o identidad de género. Esto no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura, tampoco es una elección, no se cambia, mucho menos una moda, no es algo estacional, tampoco externa, no se puede dejar de ser. Caso en el establecimiento escolar. Hoy le tocó a Jessica. En la escuela 120 Gobernador de los Andes se presenta una nueva alumna como todos los días a tomar clases. Un poco medio tímida, llamada Jessica. Hay días que falta clase y los días que ocurre en la escuela, la seño Vicky la nota un poco distraída, con muy pocas ganas de salir de recreo, cosa que al principio de clases no ocurría. Jessie está cursando el 5º grado, con 11 años de edad.
En el establecimiento escolar ya nombrado siempre fue una alumna constante, serena, muy aplicada y muy compañera, sobre todo con sus compañeros varones. A diferencia de sus compañeras mujeres, a ella le gusta mucho jugar al fútbol con sus compañeros, al básquet, etc., mientras que sus compañeras susurran por lo bajo, por los pasillos de la escuela. Y se escucha uno que otros gritos del patio de sus compañeros varones que aluden para que afuera salga a jugar con ellos. Se sentía muy mal porque sus compañeras se burlaban de ella, porque ella se sentía atraída de jugar con sus compañeros varones, que era una víctima de discriminación y que eso a ella no le estaban dando ganas de concurrir a la escuela, que inclusive no quería ni salir de la casa para hacer compras con su madre, que lo único que deseaba era quitarse la vida para que nadie más se burlara de ella. Otro caso que se presentó en este mismo establecimiento es de la alumna Jazmín, de 11 años de edad, del sexto grado, que había manifestado sentir una gran atracción emocional y afectiva hacia personas del mismo género. Enterados de esta situación, sus compañeros comenzaron a apodarla, a burlarse, a apodarla como la chica torta, tortillera y entre otras manifestaciones e irritaciones constantes. Para identificar las problemáticas de cada caso. Por ejemplo, el primer caso se presentó la problemática de la discriminación por identidad de género. En el segundo caso se presentó la discriminación por orientación sexual. Los pasos que la profesional debe hacer en esos casos serían: lo más importante es demostrar una actitud activa, pasiva, de escucha, de tranquilidad para con los alumnos. No victimizar a los mismos y tener en cuenta los comportamientos de los demás, para evitar o disminuir la posibilidad de cualquier episodio de agresión física o verbal frente a estas situaciones. Luego se debe entrevistar y dialogar por separado con cada uno de los damnificados y con cada uno de sus padres o tutores para dejar en el acta sentado por escrito la situación. El tercer punto sería el después. Una vez que casi todo está al borde de ser resuelto, dicha problemática, se debe comunicar a la directiva de la escuela para que dé el informe al GPI, Gabinete Psicopedagógico Indisciplinario, para dar a conocer todo lo ocurrido sin dejar de resaltar que en este caso actúa la Ley 23.592, que es la Ley de Penalización de Actos Discriminatorios, y la Ley 26.743 de Identidad de Género. Dichas leyes llevan a cabo la siguiente problemática. Mientras que las seños de todos los niveles del nivel primario están en una reunión para anunciar que todos los jueves serán días de actividades didácticas para compartir entre todos y evitar la discriminación entre compañeros, como por ejemplo el juego de las emociones. Proponer el juego de las emociones a nuestros alumnos ayudan a que ellos mismos puedan identificar sus propias emociones, identificar problemas, conseguir climas de tranquilidad, buscar posibles soluciones, establecer consecuencias, elegir la mejor solución. También nos ayudan para poder identificar y expresar sentimientos y las emociones. Aumenta la autoestima, mejora la comunicación, genera la empatía, puede controlar la ira, la tristeza, la violencia en las escuelas. Para ir finalizando con este maravilloso trabajo, quiero dejarle una frase. Nadie puede definir tu identidad, tu personalidad. Al fin y al cabo, cada uno es responsable de quién es y cómo es. No permitas que nadie vulnere tus derechos. Sé tú mismo.